yo diría que se cambia a quien administra el modelo, pero para la que siga administrando el mismo tipo de modelo. Esa es la síntesis de lo que nosotros reclamamos. Es decir, salen los alcaldes de la gestión directa para que ingresen estos servicios locales, pero va a seguir administrando el mismo sistema de financiamiento, va a seguir teniendo la calidad de sostenedor, que es esta ausencia de Estado, dicho así en simple, y que además tiene otra trampa, que es que iguala el trato, porque así lo dice la Ley General de Educación, que el Estado debe darle, a nuestro entender, cualquier proyecto que quiera privilegiar la educación pública o que quiera fortalecer la educación pública debe privilegiarla legislativamente, debe darle un trato especial por parte del Estado, siendo administrada por el propio Estado, además. No puede tener el mismo estatus jurídico que el privado. Y en esta norma lo que hace es eso, al mantener la calidad de sostenedor. Tiene un currículum o definiciones en términos del tipo de educación que se administrará, que seguirá siendo la educación estandarizada, por competencias, por desempeños, por estándares, que nosotros hemos cuestionado fuertemente, porque eso no es educar, eso es adiestrar para rendir en pruebas y hacer ranking y todo aquello de lógica economicista empresarial. Y además no resuelve el problema fundamental o uno de los problemas grandes del sistema actual, que es que este sistema atomizado. Hoy día hay 345 parcelas, porque cada municipio en el fondo hace lo que quiere y es una débil dirección de parte del Estado. Eso no se corrige. Ahora en vez de 345 parcelas van a haber 69, que son los servicios locales, pero va a seguir con la misma lógica. Entonces no va a haber un sistema nacional de educación pública, que es lo que se reclama para corregir los problemas que hay. Por lo tanto, es una pésima ley. Y agreguemos a eso que el tema el financiamiento, que lo dije, sí, que financia por voucher, el mismo esquema actual, subvención por asistencia media, obliga a la escuela pública a competir con los privados por captar clientes. Esa es la lógica que está a la base del voucher. Pero además el tema del endeudamiento no lo resuelve. Y nosotros ahí estamos se genera una condición para una deuda histórica 2. Y eso sí que es inaceptable para nosotros. Estamos todavía peleando la deuda histórica, todavía no tenemos solución, seguimos reclamando aquello y aquí se va a generar una deuda histórica 2. Y eso es muy, muy grave y muy inaceptable para el gremio. Y este plan de movilización, si esos temas no se resuelven, obviamente es el primer paso nada más. La señal que queremos dar es remecer al gobierno y a la clase política respecto a que no pueden seguir legislando a espaldas del movimiento social. No pueden seguir legislando sin escuchar a los actores sociales principalmente involucrados, en este caso somos los profesores. Ya son 27 años de leyes cocinadas entre unos pocos. El acuerdo del gobierno con la derecha es el mejor ejemplo de ello. En vez de escuchar al movimiento social, en vez de escuchar a su propia gente en la coalición, porque ese acuerdo con la derecha ha generado reacciones en su propia coalición en contrario, en vez de escuchar a su propia gente, bañarse en acuerdo con los que gestaron este modelo educacional de mercado. Entonces es la peor de las señales. Y nosotros queremos decirle muy claro al gobierno y a la ciudadanía chilena que el profesorado no está para nada conforme con esta falsa desmunicipalización. Nosotros creemos que es una vergüenza nacional la actitud que tiene el gobierno, en este caso el Ministerio de Educación, de no resolver los problemas por los cuales está pasando la educación y por los cuales está pasando el profesorado. No es posible que tanto la Cámara de Diputados como el mismo Contralor de la República haya buscado los caminos a través de un dictamen que significa que el gobierno tiene en sus manos el poder solucionar el problema de San Fernando. Han pasado semanas, han pasado meses. Nunca en la historia de este país un gobierno había dejado sin salario a los profesores. Y eso demuestra la poca responsabilidad que ha tenido este gobierno durante todo este tiempo en lograr aquello que ellos siempre han dicho, que aquí en Chile se entregue una buena educación. Creo que lo que hace el gobierno, la actitud que tiene, es justamente el contrario. Está consiguiendo resultados en contrario con respecto a eso. La educación sigue deteriorándose y sigue siendo entregada al mercado, sigue siendo entregada a los empresarios de este país y sigue manteniéndose el lucro. En segundo lugar, quisiera decirles que en la Asamblea también se trató la decisión, la determinación de este gremio de volcarse con todas sus fuerzas a hacer que el plebiscito que está llamando el movimiento, la Coordinadora Nacional No Más AFP, sea exitoso. El gremio ha decidido que todas las sedes del país, todos nuestros dirigentes, se van a volcar a hacer un trabajo de aquí al 29
al 29 y 30 de septiembre, al 1 de octubre, para lograr que ese plebiscito sea exitoso y que logremos, ¿cierto?, sacar a las calles de este país a 1 millón de ciudadanos luchando porque en este país se termine el sistema actual de pensiones que a la mayoría de este país no le gusta. El gobierno tiene que entender que aquí se tienen que producir cambios profundos en la sociedad chilena y si no lo logramos con este gobierno, obviamente que vamos a seguir luchando en los próximos gobiernos que vengan para lograr, ¿cierto?, aquello que anhelamos y aquello que deseamos y que lo hemos planteado tantas veces. Y evidentemente en el caso de la auditoría externa estamos hablando de un ente absolutamente ajeno al gremio, un grupo de profesionales, una empresa que contratamos para realizar la auditoría y los informes fueron en ese sentido muy contundentes, yo diría que alarmantes, en el sentido que coinciden en que hay una situación que viene del periodo anterior financiera bastante crítica, grave, con distintos enfoques, pero todas llegan a una situación de déficit y de pérdida de sobre 3.000 millones de pesos, que es obviamente para una organización como la nuestra un monto absolutamente importante, relevante. El auditor también llega a cifras similares y además establece una situación que tenemos que investigar ahora, en el sentido que hay una distorsión en el activo fijo, que es el patrimonio del gremio, que está, voy a usar un término un poco técnico, pero está inflado, está sobrevaluado en un monto de 4.500 millones de pesos, y nosotros ahora tenemos que hacer la investigación de a qué se debe eso. Pueden haber muchas razones, nos explicó la empresa auditora, por las cuales un balance de activos fijos está, comillas, inflado. En definitiva, lo que ocurrió con eso es que la Asamblea Nacional quedó bastante impactada. Yo diría que ese es el concepto para referirse a lo que ocurrió con el informe, sobre todo el de auditoría, por el hecho de ser totalmente externo y totalmente imparcial. Mario, ¿y podríamos decir entonces que este déficit se debe de repente a una mala gestión de la directiva anterior del magisterio? A lo menos una mala gestión. Ese sería el piso de lo que podríamos decir que existió, porque eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la auditoría. Las auditorías tienen como 4 niveles en que clasifican, si no tiene ninguna observación, tiene una clasificación técnica, si tiene algunas observaciones, otra. Hay un tercer nivel que ya son situaciones más graves y hay un cuarto nivel que es informe adverso, así se llama técnicamente, que es el peor de los casos en términos contables y financieros, y la auditoría calificó el estado del gremio en el último, en el adverso, es decir, el más grave. Así lo calificó la empresa auditora, no es una calificación nuestra. Por lo tanto, a lo menos está lo que usted dice, pero como le señalé, nosotros no estamos en condiciones de señalar si hay irregularidades, dolo o simplemente mala gestión, pero eso sí lo vamos a determinar mediante los siguientes pasos investigativos que vienen ahora, que lo vamos a hacer con nuestros propios auditores y con los abogados. Ya la auditoría nos dice dónde hay que investigar, digamos, porque señala dónde están los problemas más grandes.